que estamos preparando dentro de nuestro recinto un periódico mural sobre la sanación. Sintetiza lo que es la comprensión de la sanación y pues una metodología a seguir, diríamos una técnica a seguir para que a través de la sanación tengamos también un despertar espiritual. Y bueno, ya estamos en ese propósito. El día de hoy les compartimos este periódico. Se llama Sanar, el arte de volver a ser uno mismo. Es el título de esta presentación. La sanación como un camino de regreso al ser. Está realizado a partir de una infografía. La presentación gráfica y organizada de gráficos y de texto que pues tienen una estructura que nos va a ir guiando para ir comprendiendo, en este caso, el tema de la sanación. Primero, hay que tener presentes que somos seres multidimensionales, porque somos espíritu. Esto quiere decir, esa multidimensionalidad quiere decir que aparte de la materia del cuerpo físico, diríamos que es esta silueta de color rojo, este es un esquema, es algo esquemático. Tenemos otros vehículos o cuerpos sutiles que no se ven, pero teniendo de referencia el cuerpo físico, lo envuelve. Tenemos un cuerpo etérico o vital, es un cuerpo energético. Forma parte de lo que llamamos envoltura o corpórea. Cuando sobreviene la muerte física, pues esto se desintegra, tanto el cuerpo físico como el llamado cuerpo etérico o vital. Entonces, ya tenemos identificado ahí lo que compone la materia, estos dos vehículos. Luego tenemos un cuerpo emocional, somos emoción, se identifica con lo que es el astral, sutil. Tenemos también un cuerpo mental, somos mente, y tenemos también un cuerpo causal o álmico, somos un alma. Estos tres cuerpos, el emocional, el mental y el causal, vendrían a representar el alma. Y por otro lado tenemos un cuerpo espiritual, crístico, nuestra conciencia crística, y un cuerpo celestial o divino. Aquí tendríamos ya en estos dos lo que es la expresión del espíritu. Entonces podemos observar que lo que siempre supimos, que somos un cuerpo, un alma y un espíritu, está con nosotros siempre. Ahora como espíritus encarnados. Después como espíritus desencarnados tendremos alma y espíritu. Pero en general, nuestro espíritu tiene vehículo, tanto en el plano terrenal como posteriormente en el espiritual. Por esa cualidad, no solamente somos un cuerpo. Vamos a ver a continuación. Vamos a ver posteriormente lo que es la sanación. Y esto es muy importante. Somos un reflejo divino. Somos espíritu. Estamos eternamente unificados al espíritu universal, a Dios, a la divinidad. Entonces, somos a imagen y semejanza, pero la cuestión es, tenemos un vehículo sobre la faz de la tierra. Estamos aquí como almas animadas por el Espíritu Divino, animando un cuerpo, un conducto humano. Entonces, y esto es fundamental para entender lo que sigue, somos co-creadores de realidad. Si el Espíritu Divino Universal es creador de realidades, el gran hacedor,
la fuente primigenia de la vida y la gracia, nosotros también somos creadores de nuestra realidad. Voy a apagar mi cámara para que no estorbe. Fíjense en esto. Supongamos que este plano horizontal que está aquí abajo es el plano terrenal, un plano de tercera dimensión, donde se aprecian las cosas físicas y que están separadas todos los objetos, todas las criaturas. Este es el mundo de tercera dimensión, el plano terrenal. Lo percibimos todo separado a través de nuestro sentido. Lo podemos tocar, oír, saborear, palpar, olfatear, pero todo es en lo físico, en lo material. Por el espíritu estamos relacionados también, decíamos, a la fuente primigenia de la vida, al plano espiritual, en términos generales. Bien, ahora comprendamos que ese plano espiritual es lo que también llamamos fuente de la creación y de la vida. Entonces, estamos relacionados. Sucede que todo cuanto sentimos y pensamos se refleja, vamos a decir, estamos emitiendo en todo momento a través de nuestros pensamientos y sentires vibraciones. Y lo que hace este plano superior, este plano espiritual, creativo, es reflejarlo. Nosotros transmitimos y este plano lo que hace es reflejarlo. De tal manera que el plano terrenal es un reflejo del plano espiritual. Todo lo que es invisible, que no se ve, por ejemplo, pensamientos, emociones o sentires, palabras, voluntad, fe, está moldeando en todo momento nuestra realidad y nos la refleja. Lo que hace este plano es mostrarnos en el mundo de materia lo que hay dentro de nosotros. En la enseñanza se menciona, según sienta el hombre en su corazón, así será su vida. Entonces, tomando en consideración esto, vamos a proseguir. Perdón, porque aquí se me cuesta un trabajito, un poco de trabajo manipular el control. Bueno, sucede que la enfermedad viene a ser como nuestra maestra. Omití mencionar por aquí una cita, y es esta. La enfermedad no viene a castigarnos, sino a despertarnos hacia la conciencia del amor y del equilibrio interior. Perdón, estoy aquí echando a andar mi equipo auxiliar y me distraje un momento. Bien, entonces, la enfermedad, a pesar de la contrariedad que nos viene a causar, espiritualmente es un aliado en ese propósito de despertarnos espiritualmente. Y en este caso, en un sentido de crecimiento, de expansión, de volver a retomar nuestro camino de crecimiento y evolución espiritual. Ese es el fin de la enfermedad. Veamos ahora. La enfermedad viene a mostrarnos algo que anda mal dentro de nosotros y que no haríamos caso si no se muestra como un síntoma. Si no duele, entonces no hacemos caso. Entonces es ahí donde la enfermedad se muestra como una maestra severa, pero al fin de cuentas, una maestra que nos viene a enseñar. Cada síntoma tiene un mensaje, porque el cuerpo grita lo que el alma calla. Si nuestra alma no está alineada con ese propósito de vida que trajimos al encarnar, o con la luz del espíritu, entonces nos va a mandar mensajes de varias formas. En este caso nos vamos a referir
a la salud física. Por ejemplo, si en nosotros hay enojo de manera recurrente, hasta que ese enojo se convierte ahora sí que hasta en nuestra personalidad, vamos a dañar el hígado. Si en nuestra vida llegó la tristeza para quedarse con nosotros, pues vamos a dañar los pulmones. Si en todo momento estamos viviendo en angustia, tensión, vamos a dañar el estómago. Si tenemos estrés, una crispación que no se nos quita, que ya llegó también para quedarse, vamos a dañar el corazón. Y si tenemos miedo, vamos a dañar nuestro riñón y vías urinarias. Entonces, he ahí cómo la enfermedad hace que volvamos nuestra atención hacia algo. Y bueno, volvemos nuestra atención y cuando no tenemos un sentido espiritual de la existencia de nosotros, lo que queremos es tapar el síntoma, pues que ya no me duele el hígado o que ya no tenga problemas en los pulmones o no tenga problemas en el estómago, nos medicamos. Bueno, ya está bien, pero no atendemos de manera consciente la causa que está generando el problema. Y es ahí donde se da un proceso de sanación del cual vale la pena hacer conciencia. Para poder iniciar un proceso de sanación, ojo, estoy hablando de sanación, no de curación. La curación es al cuerpo, es restaurar, vamos a decir, una parte afectada, física, orgánica o biológica, y con eso consideramos que ya estamos curados, pero bien lo sabemos, vuelve a ser recurrente, porque no ha habido sanación, no se ha solucionado la causa. Bien, en el proceso de sanación, lo primero con que nos vamos a enfrentar es que hay un dolor. Y por el dolor viene un desconcierto, una confusión. Es que ya se inició el llamado del alma, me está dando una señal. ¿Le puedo hacer caso o no? Si no duele, no le hago caso y ahí se queda. Pero va a llegar el momento en que se va a hacer más intenso. Bueno, comienzo por reconocer. No me gusta, pero acepto lo que se siente. Es decir, veo que de nada sirve estarme quejando si no pongo atención o hago algo. En principio, acepto. Luego ya viene la etapa donde empieza a haber conciencia, la liberación. Es necesario me dé cuenta de cuál es la causa que está generando el problema. Y este problema se genera por viejas creencias o creencias erróneas, creencias equivocadas. Hemos visto ya a través de este espacio, pues algunas de esas creencias que nos hacen tener impotencia, tener miedo, como yo no puedo, no soy capaz, no merezco. Bueno, son algunas, hay muchas. O tengo culpa, etcétera. Entonces, una vez que llegamos a integrar esto, pues viene la necesidad de ese renacimiento espiritual, a expandirnos, porque es necesario que nuestra alma esté en ese propósito de cumplimiento para lo que vino, para tener paz y tener una expresión a través de la materia que esté de acuerdo con ese propósito para el que vino. Entonces, esto sería un proceso de sanación de manera muy sintetizada. Vamos a ver ahora
en la parte central. Vamos a enfocar esta parte central. Los ejes o dimensiones de la sanación. Vuelvo a recordar, somos seres multidimensionales. No solamente tenemos un cuerpo y somos un cuerpo. Bien, vamos a referirnos al cuerpo primeramente. Es el vehículo físico donde se manifiesta la energía vital. Este cuerpo necesita descanso, movimiento, alimentación y contacto con la naturaleza. Por otro lado, dado que el cuerpo es el vehículo del alma y del espíritu, el cuerpo viene a ser el reflejo de todo lo que traemos dentro. Y vamos a lo siguiente. Somos mente. Es el espacio donde se originan los pensamientos creadores. La claridad mental sostiene la coherencia interior. ¿Por qué es importante la mente? Porque es ahí donde se moldea lo que está en nuestra mente y que va a actuar después con nuestro corazón, con nuestras emociones. Prácticamente diríamos que es donde se moldea la realidad de nuestra vida. A manera de un alfarero que moldea la arcilla para dar forma a una obra de arte, es en la mente donde podemos moldear o configurar nuestra realidad. Luego tenemos la emoción. Es el puente entre lo invisible y lo visible. Gestionar emociones libera bloqueos y genera bienestar. La emoción es la fuerza motriz de la creación. Si bien la mente configura y da forma, es a través de la emoción como se lleva eso a la realización. La emoción entonces viene a ser la potencia con la que estamos generando la realidad. Y por otro lado tenemos el espíritu. El espíritu es la presencia divina en nosotros. Es la presencia de Dios en nosotros. Y para tener un espíritu en armonía con nuestro interno, tenemos que gestionar pensamientos y emociones, liberar bloqueos para poder generar bienestar. Cuando hay armonía en estas dimensiones de nuestro ser, obviamente vamos a estar en posibilidad de que el espíritu tenga en nosotros un conducto armonioso. Pero cuando hay confusión, bloqueos, emociones negativas, la situación y salud, un estado de enfermedad en el cuerpo, el espíritu no va a poder desplegarse en nosotros de manera plena. Ciérrale, por favor. Bien, para ir aterrizando esto un poco más a la realidad. Ya empezó a llover por aquí, hermanitos, va a haber ruido de fondo. Perdón por el ruido, no lo podemos controlar. Anexo a la entrada tenemos un tecabán y bueno, se escucha el golpeteo de la lluvia. Mencionaba, vamos aterrizando un poquito más esto que suena muy etéreo para ver, bueno, y de manera palpable aquí abajo, cómo le hago si quisiera una salud plena, una salud integral. Por la materia, que ya lo veíamos hace un momento, requerimos de una alimentación balanceada, consciente, que sea nutritiva y equilibrada. Miren, estamos ya en el siglo XXI y esta es una de las muchas contradicciones que hay con la vida que actual, o el mundo que actualmente tenemos. Pareciera que nunca como ahora hemos tenido una alimentación tan mala, tan peor, tan carente
Y lo digo porque nuestra atención pues ha sido desviada de muchas maneras hacia lo que se considera comida rápida, una comida muy industrializada, donde lo importante es imprimir sabor, el gusto, y de nutrición y equilibrio tiene en realidad muy poco. Bien, entonces, requerimos de una alimentación adecuada para nuestro organismo, basada básicamente en productos naturales, agua suficiente. Requerimos también para la materia de descanso y respiración. El descanso es necesario para restaurar la mente y el cuerpo, y la respiración es indispensable también para conservar una buena salud. Por otro lado, el cuerpo también necesita movimiento y expresión corporal. Una vida sedentaria por el trabajo, por circunstancias, las que sean, una vida donde no hay movimiento, es muy probable que haya situaciones de enfermedad, porque el cuerpo necesita de esa articulación de movimientos, y por eso es necesario el ejercicio y la respiración aeróbica. También necesitamos gestión emocional. Todas las emociones de carácter negativo, si se quedan atrapadas en nosotros, van a ocasionar bloqueos. Ya mencionaba que tenemos en nuestra aura, en esa vestidura de gracia, un cuerpo emocional. Bueno, pues esa envoltura va a tener problemas, perturbaciones, si no liberamos adecuadamente esas cargas emocionales que se quedan atrapadas, como por ejemplo el miedo, el rencor, el odio, la impotencia. Y pues este es un motor de lo que, una semilla de enfermedad. Por aquí empieza. Luego, pensamiento positivo y fe. Decíamos que la mente es creadora. Si el pensamiento es negativo, derrotista, vamos a tener como resultado eso que estamos generando de nosotros. Y es aquí donde el pensamiento racional ya no funciona. Por ejemplo, un hermano que esté agobiado por la pobreza, por la carencia, de manera consciente no le gusta la pobreza, la rechaza, hasta puede renegar. Para nada le cae bien la pobreza, pero se ha acostumbrado tanto que no es capaz de pensar en abundancia. Si se le llegara a preguntar, por ejemplo, ¿qué es lo que más quieres?, pensaría en términos de pobreza. Pudiera decir, no quiero ser pobre. Y esa es la respuesta. No es capaz de pensar en términos de abundancia y prosperidad, ciertamente porque no la conoce, es una aspiración, y lo que conoce es la pobreza y piensa en términos de pobreza. Por otro lado, la fe que es necesaria, fe en sí mismo, no fe en otro. En el sendero religioso se nos acostumbró a mover la fe hacia afuera, a Dios, pero a Dios se le puso fuera, ya está en las nubes en el cielo. Y entonces, hacia nosotros, si el Espíritu Divino está en el nuestro, en la esencia de nuestra vida, resulta que no volteamos para adentro, sino para afuera. No tenemos fe en nosotros mismos y por lo tanto en el Espíritu Divino. Por otro lado, respecto de la salud integral, si no tenemos conexión espiritual, va a haber problemas. El Espíritu sostiene nuestra existencia, pero si no somos conscientes de Él porque está en el olvido y andamos buscando fuera, quién me haga, quién me diga, quién me dé, va a haber situaciones en las que necesariamente
y esto es por la vía del dolor, vamos a voltear a ver hacia adentro. Esa es la falta de conexión espiritual. Por otro lado, si no tenemos relaciones sanas y un propósito de vida, la vida se va a volver incierta, no vamos a tener un sendero de realización el cual podamos seguir amorosamente nuestro camino. Y no lo vamos a tener porque si no sentimos una misión de existencia, de ser, pues entonces vamos a andar como hoja que lleva el viento por la vida. No tenemos dirección, no sabemos hacia dónde ir ni qué hacer. Bueno, esto es en cuanto a los pilares de la salud. Vamos a ver ahora un aspecto muy importante en el que ya estamos trabajando. Poco a poco, hay despacio, pero sin pausa, estamos trabajando en ello. Herramientas de autosanación. A ver, ¿qué es esto de autosanación? Pues que uno puede hacer, diría más, que nuestros hermanos pacientes pueden y deben hacer, deberían hacerlo. Y podemos acaso preguntar, bueno, ¿qué no se supone que estamos aquí para curarlos? Más bien para acompañarlos en su proceso de sanación. ¿Qué pudiéramos hacer en casa? ¿Qué pueden hacer en casa nuestros hermanos que vienen a sanarse? En tanto pueden seguir viniendo a curación. Claro que sí, pueden seguir viniendo a sus desalojos, al sano y buen consejo. ¿Qué pueden hacer en casita? De entrada, tenemos aquí la respiración consciente. Le voy a cambiar hasta el título para que cuadre con lo que hacemos. Es la respiración de la coherencia. Respiración de la coherencia. Resulta que cuando tocamos nuestro corazón, respiramos adecuadamente, esa respiración profunda y pausada, inhalando y exhalando 5 por 5 segundos, nos relajamos y armonizamos nuestro corazón y nuestra mente. Es abrir la puerta a nuestro interno. Recordemos el santuario interno, que lo identificamos como nuestro corazón. Bueno, por ahí le entramos. Junto con la respiración consciente está la oración. Es lo que sigue. Y la oración no como un espacio de petición, de pedir cosas, como un espacio de creación. Es ahí donde la materia ya está apaciguada, calmada, en paz, serena. Estamos en armonía. Bueno, es ahí donde ya podemos empezar en nuestro interno, dar forma a la realidad que queremos. Y a través de nuestro sentir, pues darle la fortaleza, la energía para que esto se traduzca. Bien, tenemos también la posibilidad de preparar y beber bálsamo. Bueno, aquí ya es algo que hemos estado tratando de impulsar en nuestro recinto, que todo mundo a la hora de tomar su líquido lo prepare, frotando sus manos, imponga las manos y expresa el propósito que desea: salud, bienestar, paz, prosperidad. Es el esquema que les recomendamos. Entonces, ¿lo pueden hacer? Sí. ¿Y acaso sirve? Sí, y de mucho, porque nos lleva, en lugar de estar pensando en el problema, nos lleva a pensar en lo positivo, en lo que sí quiero, no en lo que no quiero. Me lleva a hablar de lo que sí quiero y me lleva a sentir lo que sí quiero. Entonces es una práctica cada vez que vamos a tomar agua, que son varias veces al día, pues a estar preparando nuestra toma. Además de que estamos, vamos a decir, bendiciendo, preparando, energizando nuestra toma. Al día tomamos como 2 litros de agua. Si está preparada, esa agua pasa a formar parte de nuestro cuerpo, órganos, tejidos, células, sangre. Nos eleva la vibra. Es bienestar. Y bueno, contribuye a nuestra sanación. Imposición de manos.
Ahora sabemos que tenemos un aura, que es la vestidura de gracia, que hay luz, y cuando frotamos nuestras manos, que es una extensión del aura la que estaríamos utilizando, con toda intención, podemos dirigirlas hacia nuestras dolencias, hacer uso de la visualización, y aquí se pone interesante, porque podemos utilizar la respiración consciente para entrar en armonía. Luego podemos frotar nuestras manos y podemos imponerlas donde hay afectación, dolencia, y podemos visualizar. Por ejemplo, aquí podemos incorporar colores, dependiendo el verde es sanador, el blanco purificador, por ejemplo, el violeta preparación. Entonces, podemos hacerlo con nosotros en nuestra casa. Limpieza energética o desalojo. Bueno, lo más simple, un desalojo. Froto mis manos y como si me estuviera quitando polvo, repitiendo aparte o retiro, dando la orden verbal de que apartamos y retiramos bloqueos, parásitos, toda perturbación de cráneo a planta. Cuando es algo ligero podemos hacerlo. Vamos por ahí a la calle, a una oficina, a un panteón, a una cárcel, a un hospital y llegamos cargados, decaídos. Bueno, un desalojo me lo puedo hacer a mí mismo. La liberación emocional. Esta es una técnica de las más utilizadas en el mundo para liberar cargas emocionales negativas, bloqueos emocionales. Por ejemplo, salimos a la calle, hay un asalto y me quedo con una impresión porque me toca ver el proceso. Y a partir de ese momento, vamos a decir que hasta el sabor de la boca ya no es igual, ando decaído, me cuesta trabajo dormir, empiezan los problemas. Es necesario liberarlo. No me puedo quedar con eso encima. Entonces, pues me acuerdo de la curación. Bueno, sí, pero resulta que a lo mejor es sábado y que hasta el martes va a haber curación. Bueno, no tengo que esperarme. Este proceso de liberación emocional es tan fácil que en 6 minutitos se realiza una sesión con los dedos tocando puntos específicos de acupuntura. Muy sencillo el procedimiento, lo tenemos. La verdad es que no le hemos dado aplicación la que se requiere, pero de que funciona y de que nos ayuda mucho. Y todo el mundo con una pequeña guía. En nuestro caso tenemos el mapa y tenemos un video de apoyo, se realiza fácilmente y nos quitamos de ese problema. También movimiento consciente y danzaterapia. Bueno, es una forma de llamar a las terapias basadas en el movimiento, cuando menos el ejercicio. Y una vez que empecemos a hacerlo, por ejemplo, decíamos disciplinas como el Tai Chi, el Qigong, que de manera consciente utilizamos el movimiento para mover energía, todo eso restaura. Y es muy positivo para la salud, para volver a un estado de ánimo adecuado, tener vitalidad. Otra cosa que podemos hacer es la escritura terapéutica y afirmaciones yo soy. Bien, le podemos llamar de diferentes maneras. Aquí, escritura terapéutica. La recomendación que hemos dado es la de llevar un diario de agradecimiento, un cuaderno, así como el que traen, un cuaderno, y escribir motivos por los cuales estar agradecido, por ejemplo. Pero ese cuaderno de agradecimiento también puede tener otra función. Por ejemplo, puede ser un cuaderno de intuiciones. Si me acaba de llegar una intuición, sobre todo al despertar, y que la puedo relacionar con una revelación, la escribo antes de que se me olvide, para que no pase de largo. A lo mejor de momento no le doy la interpretación adecuada,
Pero si estoy atento, si ya le escribí, se quedó en mi mente y estoy atento en la vida, va a llegar la ocasión en que puedo saber de qué se trata. Y si le hago caso, van a llegar más y más. Bueno, ¿y esto de qué sirve? El Espíritu busca la manera de manifestarse en nosotros y no le hacemos caso. Si no le hago caso, está bien, así me va a tocar vivir, desconectado. Pero una vez que empieza esa posibilidad de encuentro, de comunicación, el Espíritu me va a estar apoyando, me va a dar guía. ¿Cuál es el problema? Que siento que estoy solo, que no puedo, que no sé. No. Si está el Espíritu a cargo de nuestra vida y nos dejamos conducir por Él, aquí está la forma en que el Espíritu habla. Es la manera en que se manifiesta a través de intuición. Hay que hacerle caso, de momento puedo no entender, entonces estoy atento. Y por otro lado, ya vamos descubriendo las afirmaciones o decretos yo soy, su ventaja. ¿Qué ha sucedido con nuestra vida? Que utilizando la mente racional y viviendo desde la materia, decimos, no puedo, yo no sé, yo no sirvo para esas cosas, y nos sentimos impotentes, incapaces, tenemos miedo. Y bueno, ese es el resultado de nuestra vida, lo que vamos a ver reflejado después va a ser eso. Y no nos gusta y volvemos a repetir el ciclo. Entonces, ya encontramos el sentido de todas aquellas enseñanzas que nos dejó el Divino Maestro. Tal vez la primera y más grande, yo soy uno con mi Padre. No hay separación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es Cristo el que está hablando. Cuando dejamos que Cristo hable en nosotros, en nuestra conciencia, ya dejamos de ser ese pequeño yo y le estamos dando paso a nuestra divinidad interna, a nuestro Cristo interno, ya no como alguien separado de nosotros. A ver, vamos a ver qué sigue por aquí, esta parte. Pero estas maniobras que estamos haciendo. A ver, ¿qué tiene que ver la sanación con el despertar espiritual, con el progreso o desarrollo? Que actualmente y después de muchos siglos, de muchos milenios, hemos vivido desde la materia. Por esa situación, nuestras emociones son de vergüenza, de culpabilidad, de apatía, de aflicción, de miedo, de deseo, de enojo, de orgullo, bajas vibraciones, pensamientos que están influenciados por estas emociones, y así pensamos y así sentimos y así nos va. Sucede que cuando vivimos desde la materia estamos contraídos, no hay expansión del ser. Esa vida es difícil, es de sobrevivencia. La materia lo que busca es preservarse, y por eso toda acechanza le pone atención, pero siente separación, tiene miedo, tiene impotencia, y así nos va. Actualmente se estima que ya andamos sobre el nivel de 12. Esta es una escala de frecuencias. Frecuencia vibratoria. La frecuencia es el número de ondulaciones por segundo. Es la forma en que se mide una frecuencia. Por ejemplo, al tirar una piedra en el agua, hace olitas, hace olas. Esa sería una manera de cómo ver lo que es una vibración. Pero ese número de olas por segundo sería la frecuencia. Entonces, esto es altísimo, ¿no? Las emociones. Pero fíjense bien, la vergüenza calibra en 20 Hz por segundo. En tanto que la paz, 600. Hay una diferencia tremenda, abismal. Y la parte más alta, 700 o más, es la iluminación. Sería el caso en cuando el espíritu está a cargo. Cuando el espíritu está a cargo hay luz, hay una vibración muy alta. Mientras que la materia pues está contraída.
Bien, cuando vivimos abajo, en un estado contraído, ese es un estado de enfermedad. Y vamos a salir de una para entrar en otra. Cuando estamos en una condición de expansión, donde ya hay emociones altas como voluntad, aceptación, raciocinio, amor, alegría, paz, unificación, la vibración es alta. Ese ya es un estado de presalud. Ahí las cosas ya no pueden ir mal. Eso va a reflejar en el mundo. Entonces es ahí donde ya el espíritu se está manifestando. Entonces, ¿y cómo le hago para pasar de la materia al espíritu? Es un camino. Este es un proceso. Pero es a través de la conciencia como se va dando. ¿Cómo puedo acceder? Hay que acudir al interno. Cristo en nosotros. La conciencia de Cristo. Hay que apoyarnos. Hay que buscar esa conexión, esa unificación que se manifieste en nosotros. Y entonces recibir su guía, su luz, su fortaleza, su paz. Y de esa manera empezar a tener encuentros cada vez más frecuentes. Ya no de vez en cuando y a ver cuándo Dios me socorre y tengo una revelación. No, esto hay que promoverlo. Vamos a hacerlo más pequeño. Estamos terminando. Entonces, démonos cuenta de algo importante. El despertar espiritual tiene que ver con la coherencia. En palabras sencillas diríamos, no podemos pensar una cosa, sentir otra, hablar algo distinto, terminar haciendo algo diferente. Se refiere a que tiene que haber armonía en nuestro interior. Pensamiento, emoción, palabra, voluntad, fe. Cuando hay armonía internamente, entonces ya estamos en ese despertar, ya llegamos. Ahora, sanar, no curar, no que me quiten, que me pongan, no. Sanar nos lleva a la coherencia entre pensar, sentir y actuar. Entonces, por eso la sanación es diferente a la curación. La curación es de algo exterior, la sanación viene de dentro. Ahora, el despertar surge cuando recordamos nuestra naturaleza divina y actuamos desde el amor. El amor es el flujo de la vida, es el río de la vida. Cuando nos hemos apartado del amor, sobreviene el problema de enfermedad o los síntomas. Y es necesario comprender esto, porque fíjense, ¿qué es el amor? Digamos, es un estado de armonía, de paz, de felicidad, ¿será? Sí, de unificación. Y si hay unificación, hay respeto hacia mí mismo, hacia los otros, hacia la vida, hacia los elementos. Entonces, esto es importante porque ¿qué sucede cuando nos conmiseramos? Pensando que con eso voy a hacerme agradable al Padre. Si tenemos el concepto de yo soy un pobre pecador que no tiene merecimiento, que estoy lleno de culpa, de pecado, que soy un trapo sucio en el mundo, y ese es el concepto que yo tengo, no estoy enalteciendo al Espíritu Divino que está en mí. Todo lo contrario. Por eso es necesario despertar espiritualmente a nuestra naturaleza, darnos cuenta de quiénes somos, que tenemos merecimiento, y entonces tenemos la posibilidad de unificarnos a ese flujo del amor. Por último, yo soy el amor que se reconoce en todo lo que existe. Debiera ser algo que nos guíe en este propósito de sanación. Desde ese proceso en el que iniciamos a través del dolor, que no sabemos, que me niego. Si yo acepto, en principio, porque ya le entendía esto. Bueno, una cosa es que ya le entendí, la otra cosa es que tengamos la conciencia y la voluntad de hacerlo. Pero si estamos sintonizando esta frecuencia, yo soy el amor que se reconoce en todo lo que existe,
Ya no estoy actuando desde ese pequeño ser carente, impotente y separado que me creía. Me estoy unificando. Y ese amor que en principio es hacia nosotros mismos nos permite expandirlo. Nadie puede dar algo que no tiene. Si la recomendación es ama a tu semejante, hay que recordar la segunda parte. Hay que amar a tu semejante como a ti mismo. Pero si ni a ti mismo te amas, porque no tienes confianza en ti, porque te laceras, porque no te valoras, al otro, ¿qué le vas a dar? Lo mismo. Y bueno, cuando no reconocemos a nosotros mismos, vamos a ser capaces de ver el amor divino en los otros. La paz está al alcance de la mano cuando esto sucede. De otra manera vamos a andar metidos en ríos, en circunstancias. Bueno, hermanitos, es hasta aquí la transmisión de este periódico mural.